Muchas gracias a todos por la participación y a la mesa. Estamos todos para aprender. Nosotros desde la universidad, hace 100 años este año del Manifiesto de Córdoba, un manifiesto donde los estudiantes, los profesores, los profesionales empezamos a unirnos atrás de una bandera que era el aprender juntos, ¿no? El que podamos aprender juntos aunque tengamos diferencias. Y allí me parece que fue muy importante para lo que es el cogobierno de la Universidad de la República, es decir, que la Universidad de la República dentro del Estado es una institución que tiene participación de los órdenes, ¿verdad? Y eso es realmente una experiencia casi cooperativa, una experiencia asociativa en cogobernar una institución del Estado. También y ese cogobierno surgió, nació, se fortaleció en el caso del Uruguay, que ya existía, a la par de lo que es la autonomía, es decir, que la universidad tiene, a pesar de ser una institución pública, un espacio de autonomía con respecto a Estado, a gobiernos de turno, que eso le da una independencia también de pensamiento, de criterio, de conocimiento, que es interesante, digamos, a la hora de justamente que podamos mirar con cierta amplitud lo que está sucediendo en cada etapa y como ciudadanía debatir de la manera más madura, ¿verdad? Yo creo mucho en eso que planteaba Eric Fromm, creo, no sé si en el Miedo de la Libertad, que decía que tenemos que cuidar muchísimo la madurez de la humanidad, ¿no? Es decir, siempre tensionar hacia la madurez, al debate, al ser humano. Y en ese sentido nosotros tenemos un tiempo de erradicación aquí en la región, con un equipo de trabajo y también con una línea de Observatorio Política de Tierra, donde tratamos de mirar qué pasa con el acceso, el uso y la tenencia de la tierra, en este caso desde una perspectiva de los sectores populares. Es decir, pensamos que observar lo que pasa con la tierra no se puede observar desde un lugar neutro, siempre uno lo mira desde un lugar. Y eso, a pesar de la pretensión que uno tenga de amplitud, de cientificidad, de rigor, de precisión, de publicar lo que hacemos, ahí tienen ustedes un trabajo colectivo del observatorio, siempre va a tener un lugar. Y más cuando estamos observando la política de tierra. Es decir, estamos observando, no estamos observando un fenómeno físico, biológico, una célula, un tejido en un microscopio, estamos observando una política de tierra. Estamos observando una intervención. ¿Y cómo podemos pararnos a observar esa intervención sin solamente ponernos a evaluar? Está bien, está mal, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Sino tener elementos un poco más consistentes para un debate más amplio, más educativo, que todos podamos generar enseñanza y aprendizaje, porque en esto creo que no hay recetas, ¿no? Y el país que tenemos es un país muy particular, tiene mucho que aprender y mucho que enseñar quizás a la Argentina, al Brasil y a otros países de América Latina. Y como este tema de la tierra es tan amplio, el derecho a la tierra es tan amplio, yo preferí concentrarme en dos aspectos. Primero, el derecho a la tierra de los ganaderos familiares, y aquí hay algunos ganaderos familiares, y en segundo lugar, el acceso a la tierra de los trabajadores rurales. Voy a tocar solo esos dos puntos desde una mirada un poquito más amplia, y en el curso vamos a profundizar, sobre todo mañana de tarde, en el tema del acceso a la tierra. Acá, digamos, un poco enganchando lo que decía Josefina, no voy a leer todo esto, pero sí confirmar, digamos, que hay un debate a nivel internacional de algunos grupos de trabajo donde participa la Vía Campesina, donde se trata de generar una declaración de derechos campesinos, ¿verdad? Y este tema de la propiedad, del derecho a la tierra, tiene que ver no solo con la propiedad, sino con distintas dimensiones, distintos aspectos del derecho que no solamente es para campesinos. Es decir, el derecho a la tierra es más amplio, el derecho de la tierra de los campesinos es un poquito más restrictivo que el derecho a la tierra en general. Y a veces en el conflicto entre campesinos y grandes empresas también se están oponiendo dos derechos, ¿verdad? ¿Sí? En eso, digamos, vamos a ir descartando los temas en los que no nos vamos a meter. No nos vamos a meter en el derecho a la tierra en general, vamos a ir profundizando. En el derecho a la tierra de campesinos, y ahora vamos a ver de qué campesinos hablamos, tanto como medio de habitación, lo que planteaba Bafferreira hace 100 años, como medio de producción, Bafferreira hace esa distinción, como derecho cultural, es decir, como derecho a tener un proyecto de vida en la tierra, un domicilio cultural en la tierra,
como derecho al territorio, y cuando decimos tierra ya estamos diciendo en parte territorio, ¿verdad? No decimos suelo. Cuando decimos tierra no solamente decimos un régimen de tenencia del establecimiento, también ya estamos en parte hablando del lugar del territorio, pero en los últimos años se ha profundizado mucho en este concepto del territorio, por lo tanto lo explicitamos, y finalmente también se habla mucho en América Latina del derecho de la tierra, es decir, hay un paradigma nuevo del derecho que la Constitución de Ecuador y Bolivia ya lo establecen, que son los derechos de la naturaleza, que a eso se le llama el paradigma biocéntrico. No vamos a entrar en eso, pero simplemente mencionamos. Los derechos campesinos. En Uruguay siempre se dijo que no había campesinado, y sociológicamente, bueno, lo discutimos, tenemos reuniones, tenemos instancias, bueno, ahora no lo vamos a decir, pero aunque no lo aceptemos o no lo concibamos desde el punto de vista sociológico, y aquí tenemos a Emilio, que es un especialista en sociología rural, desde el punto de vista del derecho internacional ya se define, digamos, hace bastantes años, una idea de campesino donde el productor familiar perfectamente se ve comprendido. También se ve comprendido el pescador artesanal, también se ve comprendido el trabajador sin tierra. Entonces, y también las poblaciones que se autodenominan descendientes o también se pueden autodenominar originarias. Entonces, desde este punto de vista del derecho internacional, una vez que exista esta aprobación de lo que el grupo de trabajo sobre derechos campesinos viene trabajando y existan convenciones, etc., también vamos a tener la oportunidad a nivel legal, a nivel jurídico, de reclamar, reivindicar, digamos, las vías del 1% de una población campesina, aproximadamente hay unos 30.000 productores familiares, hay unos 22.000 registrados, 23.000 registrados, hay también registrados ante la Dirección de Recursos Acuáticos unos 1.780 pescadores artesanales que también tienen sus derechos, y también los solicitantes de tierra, que bueno, acá no hay cifras oficiales, así de que digan 6.000, pero sí, ahora después vamos a ver que hay algunas cifras. Esto lo hicimos nosotros, el estudio de la demanda, y lo encuentran en los materiales del curso. Y con respecto a la autonominación, digamos, la población que en el último censo de 2011 en Tacuarembó fue más importante que en el resto del país, pero a nivel nacional de un 5% de personas que se autoidentifican como descendientes de pueblos originarios. Por lo tanto, eso va a afectar, digamos, la forma, los procesos, los caminos por los cuales determinados ciudadanos de nuestro país pueden reivindicar sus derechos. Ratificar lo que planteaba de Eva Ferreira, fíjense qué interesante esa frase, ¿no? El derecho de habitar de cada individuo en su planeta, en su nación, sin precio, sin permiso. Desde el punto de vista filosófico, él ya lo planteó hace 100 años, él decía, en el pleno vallismo, ¿no? Recordemos esa época, es muy difícil hacer una reforma agraria. No nos vamos a poner de acuerdo, pero sí nos podemos poner de acuerdo en hacer una reforma habitacional, donde todos, por nacer, tenemos derecho a un lugar, sin que se nos cobre. Y sin herencia incluso llegó a cuestionarnos. Una época muy fermental en esas discusiones, pero hasta ahora, digamos, es difícil todo el tema de una legislación universal, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Lo planteaba Carlos en el caso sindical, también han habido algunas leyes de vivienda social últimamente que no han prosperado. Y después en 1948 tienen en la página EVA toda la discusión parlamentaria, muy interesante, porque sectores de todos los partidos políticos, de blancos, colorados, socialistas, comunistas, Unión Cívica, se ponían de acuerdo, esos senadores, digamos, para concebir lo que es la ley del Instituto Nacional de Colonización. Entonces, si nosotros vamos al primer punto que decíamos, es decir, el derecho a la tierra de los ganaderos familiares, para hablar en particular de uno de los sujetos de derecho, y no de todos los productores familiares, que quizás sea uno de los sujetos de derechos predominantes en nuestra región, ¿no? Los ganaderos familiares son la mayoría de los productores familiares del país, son la mayoría en los campos asociativos de colonización, los asalariados de la ganadería son la mayoría de los asalariados rurales del país. Es decir, la ganadería en los sectores populares es la que expresa mejor al campesino uruguayo, de alguna forma. Y ahí tenemos algunos datos que no son una investigación, sino que lo que intentamos es como modelizar. Es decir, si uno piensa en un ganadero familiar, y sobre todo acá en el norte del país, ¿qué me tengo que imaginar? Bueno, más o menos aproximativo, absolutamente. Y esto lo hacemos en base a 3 investigaciones que después podemos mencionar. Un ganadero familiar detenta aproximadamente 220 hectáreas, en promedio, tiene un 50% del ingreso por fuera del predio,
Viene una residencia bastante importante en el predio, es decir, un 75% de los ganaderos viven en el predio. Y después cuando una encuesta, en realidad una entrevista estructurada de Facultad de Ciencias le consulta a casi 800 productores familiares de la región, mayoritariamente ganaderos, ¿por qué usted decide mantenerse en el predio? La mayoría de esos productores afirma que se queda en el predio porque le gusta, porque es su modo de vida, porque es lo que sabe hacer, porque es lo que conoce, porque quiere morir en el predio. Es decir, motivos que esta investigación los agrupó como motivos culturales. Si se queda en el predio por un modo de vida en la tierra. Cuando le preguntan por qué se fueron sus vecinos, ellos contestan principalmente, un 60% también, que se van por falta de rentabilidad. La valoración, nosotros como ciudadanos, aunque no seamos ganaderos familiares, aunque no tengamos, y no sé si estamos afuera, ¿no? Capaz que estamos adentro del problema. La cultura de este ganadero, de este sujeto de derecho a la tierra, es un patrimonio cultural de la nación, que históricamente se ha expresado por distintas cuestiones. Está en el territorio, entonces es un patrimonio común, es un bien común, como se dice hoy, ¿no? Su trabajo en la tierra, en la región norte sobre todo, se dedica a una actividad que es el eslabón más débil de la producción de la carne, que genera divisas, que genera empleo, en suelos que son muchas veces poco aptos para otro tipo de actividades, ¿no? Pensemos en el basalto. Lo que también mencionaba Josefina, han habido 400 años de ganadería que no solo ha sido una ganadería patronal. María Inés Morales también estudió muchísimo y últimamente lo ha escrito, categorías sociales que estaban al borde del alambrado. Es decir, muchas veces la historiografía se concentró en qué pasaba con el estanciero y qué pasaba con el peón rural. Pero poco se sabe o conocemos o se buscó en los archivos acerca de qué pasó con ese campesino, ese agregado, ese puestero, ese tenedor de ganado sin campo que existía y que muchas veces es el ganadero familiar. Entonces, generalmente hemos considerado la ganadería extensiva como atrasada, como latifundista, cuando en realidad, además de que existen sujetos populares dentro de esa ganadería extensiva, que para un proyecto de transformación sería interesante considerar, esa ganadería ha dejado suelos fértiles. Es cierto, han habido momentos de superexplotación o sobrepastoreo con ovinos, etc. Pero en general, 400 años de ganadería aún permiten decir que tenemos suelos fértiles, que tenemos agua dulce disponible, que tenemos la biodiversidad del campo natural, con más de 400 especies nativas y con un altísimo potencial económico y, según dicen los técnicos que saben de este tema, hasta incluso desconocido todo lo que puede producir. Con otros servicios ecosistémicos que no vamos a mencionar. Es un sujeto que es guardián del territorio y que es un monitor ambiental. Es el que avisa cuando hay en el Río Negro un desastre ecológico que nadie se entera, solamente o el pescador artesanal o el que recorre. Es un ciudadano que puede contribuir entonces al ejercicio de la soberanía de la nación, porque es el que está en el territorio, es un sujeto territorializado, ¿no? Y también el día de mañana la soberanía alimentaria, porque de verdad es un logro que tengamos, por ejemplo, una ley de compras públicas que prioriza la pesca artesanal y la ganadería familiar, pero es parecido a lo que planteaba Marco, no se aplica, ¿no? Es decir, todavía no nos entiende, estoy de acuerdo. Amenazas y preguntas de la producción ganadera familiar. Hay una tesis de un historiador, Finch, que Piñeiro y Cardellay la retoman, que dice hay un pacto de que se permite la concentración de la tierra y la extranjerización de la tierra, en este caso también, a cambio de que no se toque la estructura productiva. Entonces Piñeiro la piensa también para lo que está sucediendo en la coyuntura actual. Es decir, una perspectiva posible es que existe un pacto, es decir, se permite la inversión extranjera directa, que aumentó 20 veces su valor, se permite el acaparamiento de tierras, se permite que el 40% de la tierra esté en manos de sociedades anónimas, que gobiernos extranjeros participen en sociedades anónimas, como el gobierno de Suecia y Finlandia, que participan en Monte de Plata y UPM, a cambio de que la distribución de la tierra siga igual. O se permite, por ejemplo, que desde mediados del siglo XX hasta ahora los establecimientos mayores a 2.500 hectáreas concentren el 30% de la superficie productiva, y eso sigue incambiable. En el periodo intercensal, entre el 2000 y 2011, se perdieron 12.000 productores familiares, como decía recién. El 58% eran justamente productores ganaderos y el 90% eran menores a 100 hectáreas. Entonces, ¿qué amenazas y qué preguntas surgen para el sujeto de derecho ganadero familiar?
que la expansión forestal, por ejemplo, después que terminó el censo hasta ahora, en 2011 a 2017, solo para ver ese periodo, ha arrendado casi 200.000 hectáreas. Es decir, uno puede decir, no, esa información es vieja porque es del censo 2011. Bueno, si miro los arrendamientos a nivel de forestación, que son a 20 y 30 años, lo que veo es que el precio a $160 la hectárea se viene expandiendo, ¿no?, la forestación, y sigue generando dificultades para que el ganadero familiar, que muchas veces está sobre suelos de propiedad forestal, porque son los suelos marginales, son los suelos baratos, digamos, dispute con ese emprendimiento el territorio. La intendencia también puede ser considerada una amenaza, ojo, se pueden admitir otras lecturas. Yo observando desde el sujeto de derecho ganadero familiar, una amenaza que puede sentir el ganadero familiar, y en ese informe hemos entrevistado a ganaderos familiares rodeados de forestación en Cerro Largo, en zonas de concentración forestal, que son zonas donde se puede plantar, digamos, en toda la seccional prácticamente, como la 9ª de Cerro Largo. Aquí la Intendencia de Tacuarembó acepta un pedido de la empresa forestal oriental en septiembre del 2017 que indica que el Ejecutivo y el Legislativo departamental consideren al patrimonio forestal de Forestal Oriental como prioridad por un plazo de 10 años, ¿no?, de interés departamental. O sea que puede aumentar el patrimonio y nosotros sacamos las cuentas que la empresa aún no las ha hecho públicas, pero bueno, es básicamente cruzar la información que declaran en base al avance de la silvicultura, de lo que procesa de celulosa en un PM1, y uno obtiene que lo que se está planteando son 200.000 hectáreas más de forestación. Por lo tanto, si miramos del 2011 hasta 2018 donde estamos, y miramos 10 años más, hay una amenaza en el sentido de que hay una disputa territorial entre dos sujetos. Uno puede decir, bueno, la empresa también es sujeto de derecho a la tierra, ¿no?, y se puede agarrar de esa normativa internacional, de los tribunales que se firman en los contratos de inversión o en los tratados de inversión con los países, pero bueno, nosotros lo observamos desde el ganadero familiar. Preguntamos, el derecho al trabajo que se reivindica muchas veces para construir la planta de celulosa, puede ser más importante que el derecho de los ganaderos familiares a sus territorios. No tenemos una respuesta, ¿no?, pero sí queremos que se debatan estos temas en la ciudadanía y que pidamos información como ciudadanos para tener más elementos acerca de qué queremos en nuestro territorio, si queremos tomar decisiones soberanas. Otra pregunta, los $1.000 millones que pondría el gobierno nacional para la infraestructura de UPM, ¿no se podrían aportar para que 1.200 ganaderos familiares se radicaran con puestos de trabajo permanente, pongamos por 30 años, que creo que más o menos puede trabajar una persona? Hoy en día el ganadero tiene 55 años de edad en esta zona, como promedio. Decimos 30 años porque podemos decir también que es para que siga sus hijos, pero bueno, eso dependerá de otros factores. Entonces, esto lo calculamos en base también al precio de la tierra que tiene en la actualidad, que son $3.700 la hectárea a nivel nacional, el último registro del Ministerio de Ganadería. Hoy en día, colonización, y lo plantea un trabajo presentado al Congreso de Sociología por los funcionarios de colonización, presenta que 1 de cada 5 productores es colono. 1 de cada 5 productores es colono, ¿no? Si esto fuera lineal, y no va a ser lineal, es simplemente un ejercicio para mover las ideas. En el 2030 podría llegar a pasar a este ritmo de colonización y a este ritmo de pérdida de establecimientos de ganaderos familiares menores a 100 hectáreas, podría suceder que en el 2030 1 de cada 2 productores sea colono. Entonces uno puede decir, qué buena la política de colonización, pero no puede perder de vista el conjunto, es decir, la desaparición de los productores familiares. Entonces, para mí es un gran logro la reactivación del Instituto de Colonización. Quizás sea el mayor logro de la política de tierra a nivel nacional, pero es solo para el 3,3% del territorio. En el 97% del territorio me parece que pasa lo que dice Pablo. Al menos observando las distintas intervenciones del Estado llegamos a esa conclusión. No hay límite, no hay regulación, no hay tributación, no hay plazos mínimos para los arrendamientos.
yo soy un ganadero familiar, arriendo un campo a 12 meses, y la autonomía de las partes establece la ley de arrendamiento y el Código Civil, le permite al dueño del campo pedirme el campo al año siguiente. Entonces, proyectando y bueno, y pensando que en el 2040 podrían llegar a desaparecer los ganaderos familiares que conocemos hoy, esos de un promedio de 200 y algo de hectáreas, pensando solamente a los efectos de imaginar qué podría pasar, como un escenario posible, una hipótesis para un futuro posible prospectivo. Podría pasar que existan productores familiares más que nada vinculados a soluciones que el Estado brinde, como puede ser el Instituto de Colonización, pero eso ocurre con una menor escala, porque en las experiencias asociativas, por ejemplo, el promedio por colono es de 52 hectáreas. Es decir, un productor ganadero, y eso sin considerar que no son hectáreas con 100, ¿verdad? El promedio nacional es 70, o sea que tendría que bajar de 52 un poquito más todavía. Pero un promedio de 52 hectáreas por colono, ¿no? A este ritmo, digamos, de incorporación de tierra y distribución que está llevando adelante el Instituto de Colonización, llevaría a que los productores tengan cada vez menos tierra. Es decir, que la ganadería familiar se desarrolle en mucho menos tierras que lo que actualmente se desarrolla. También esto sería, digamos, un mayor minifundismo, ¿verdad? Es decir, se acentuaría la estructura bipolar que teníamos a comienzos del siglo XX, porque estamos llegando hoy en día, 2018, a las cantidades de establecimientos que existían en 1908. Es decir, pasamos por un mediado de siglo de crecimiento de la agricultura familiar, que era agricultura, y ahora volvimos a 1908, a los números de 1908. Pero en 2030, 2040, 2050, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar de que para ser productor dependa más del Estado, ¿verdad? Y para esto también, digamos, existe justamente el fortalecimiento del debate ciudadano para que el productor pueda expresar sus intereses, pueda expresar sus problemáticas y pueda tener más alternativas para manejarse y para salir adelante. Entonces, en ese caso, bueno, pensar diferentes estrategias y pensar también en fortalecer a ese sujeto de derecho que es el ganadero familiar, que no solamente, digamos, tendría por qué ser una estrategia de apoyar la complementación de ingresos, que lo que las experiencias asociativas están logrando hoy en día no es la erradicación de los grupos de colonos, sino apoyar la complementación de ingresos de esa forma. Pero bueno, se me acabó el tiempo y con el otro punto puedo seguir después si hay preguntas. Gracias.